Buenas tardes, licenciado Kevin Alberto Mejía. Mi nombre es Roberto Carlos Juárez Chávez y estas serían las preguntas de la simulación del juicio penal. Pregunta número 1. ¿Cuál es la teoría del caso de la presentación fiscal y de la defensa técnica? Representación fiscal. Teoría del caso. La Fiscalía argumenta que el acusado Saúl Alejandro Fernández es culpable del delito del feminicidio imperfecto o tentado. Narrativa legal. La Fiscalía sostiene que el acusado agredió violentamente a su esposa María Josefina Gómez de Fernández con la intención de matarla debido a una supuesta llamada telefónica que ella recibió. Se basan en el testimonio de la víctima, pruebas médicas que demuestran las lesiones y un uniforme psicológico que indica daños emocionales. Argumento clave. La Fiscalía argumenta que las acciones del acusado muestran un patrón de violencia y que existen pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Defensa técnica. La teoría del caso. La defensa argumenta que el acusado es inocente y que los hechos ocurrieron de manera diferente a como lo presenta la Fiscalía. Narrativa del caso. La defensa sostiene que los supuestos actos de violencia contra la víctima fueron producto de un accidente. Argumento clave. La defensa argumenta que no hay pruebas contundentes que demuestran la culpabilidad del caso y que la Fiscalía no ha logrado establecer una relación de poder o confianza entre el acusado y la víctima. Pregunta número 2. ¿Qué se logró con los contrainterrogatorios de ambas partes? Contrainterrogatorio de la Fiscalía. La Fiscalía cuestionó a la testigo, posiblemente la víctima, para validar su testimonio y demostrar la veracidad de los eventos tal como los presentaron, y se buscó confirmar detalles específicos de los incidentes de la violencia y de la relación entre la víctima y el acusado. Se intentó establecer la presentación de las lesiones físicas y el impacto psicológico en la víctima como resultado de la supuesta agresión. Se buscó validar la teoría del caso de la Fiscalía y refutar cualquier afirmación contraria representada por la defensa. Contrainterrogatorio de la defensa técnica. La defensa cuestionó la creabilidad de la testigo y buscó evidencia que apoyara su teoría del caso, argumentando que los eventos ocurridos de manera diferente a como la presentó la Fiscalía. Se cuestionó la validez de las pruebas médicas y psicológicas presentadas por la Fiscalía, buscando mostrar inconsistencia o falta de fundamento en dichas pruebas. Se intentó establecer que los eventos podrían haber sido resultados de un accidente o interpretación errónea de la situación por parte de la víctima. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de preguntas objetables detectó en la audiencia y cuáles preguntas a su criterio eran objetadas? Hay varias preguntas, por ejemplo, preguntas sobre el estado de salud y capacidad para declarar de la señora María. A pesar de habernos manifestado que estaba bajo los efectos del medicamento, producto de su estado delicado de salud, motivo de objeción. Capciosa, esta pregunta sugiere que la testigo estaba bajo de la influencia de medicamentos, sin que esto haya sido previamente establecido. Otra pregunta que hay sería, preguntan sobre la descripción física de la sala de la casa. Pregunta, sea tan amable de describir cómo era la sala de su casa, motivo de objeción. Impertinente. La relevación de esta descripción no está declaradamente conectada con los hechos del caso. Otra pregunta. Preguntan sobre la evaluación psicológica realizada a la señora Marina. Pregunta. ¿Sabe usted si el médico forense informa a usted que remitió a representación fiscal un examen médico el cual no determinó
la existencia de lesiones en su cuello, producto del supuesto interrogatorio. El motivo de objeción, confusa. La pregunta es difícil de entender debido a su longitud y de terminología técnica. Pregunta número 4. Sobre las lesiones de la señora María. Pregunta, ¿usted manifestó que tenía lesiones en todo su cuerpo que le provocaron dolor, sí o no? Motivo de objeción, sugestiva. La pregunta sugiere una información y dirige al testigo hacia una respuesta específica. Pregunta número 4. ¿Qué diferencia denota entre el alegato inicial y el alegato final de las partes técnicas y qué se logró con lo mismo? Alegato inicial, objetivo. Parte técnica acusada, la fiscalía. Presenta una visión general del caso. Establecer los hechos fundamentales que sostienen la acusación y identificar las pruebas que se presentarán para respaldar la acusación y establecer las expectativas de lo que esperan demostrar a lo largo del juicio. Parte técnica defensora. Presenta una visión general de la defensa, refutar las acusaciones iniciales de la fiscalía, indicar las pruebas y testimonios que se utilizarán para desacreditar la acusación, plantear dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado desde el inicio del juicio. Unas características generales y estructurales se centran en establecer el marco del caso con un enfoque más narrativo y general. Anticipación de las pruebas. Introducen los tipos de pruebas y testimonios que se van a presentar, pero sin entrar en detalles profundos. Alegato final, parte técnica acusada. La Fiscalía, reforzar y recapacitar los hechos y pruebas presentadas durante el juicio. Consolidar las acusaciones basadas en la evidencia presentada. Convencer al tribunal de la culpabilidad del acusado basándose en la evidencia presentada. Parte técnica defensora. Destacar las inconsistencias y debilidades en el caso de la Fiscalía. Responder a los puntos fuertes de la acusación y presentar contraargumentos sólidos. Plantear dudas razonables que puedan llevar a la absolución del acusado. Logros con los alegatos. Alegato inicial logró establecer un contexto a una narrativa clara sobre la culpabilidad del caso. Para la defensa, introdujo una duda razonable desde el principio, establecido una base para la inocencia del acusado. Preparó el terreno para cuestionar la credibilidad y la relevancia de la evidencia presentada por la Fiscalía. Pregunta número 5. Explique cómo se utiliza el recurso de revocatoria en audiencia. Número 1. Identificación de las resoluciones impugnadas durante la audiencia. Si una de las partes considera que una decisión toma parte del juez es. Número 2. Fundamentos de recursos, presentación formal, decisiones del juez y consecuencias. Dependiendo de la decisión del juez, la audiencia puede continuar conforme a los resultados o puede ser necesario realizar ajustes o modificaciones en función de la revocación de las resoluciones impugnadas. Muchas gracias, licenciado.